¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a compartir la palabra el día de hoy. La palabra que ha puesto en mi corazón, yo sé que va a ser de bendición para todos nosotros, porque amamos la palabra de Dios, porque confiamos en las promesas de Dios y porque nuestra fe está puesta en esa esperanza que nos ayuda a que el plan de Dios se realice completamente en nuestra vida. Y damos gloria, damos honra a Dios siempre porque Él es nuestro Dios y es nuestro Padre. Él es el que nos guía en el camino, mediante su Espíritu Santo, mediante su palabra y acompañado siempre de su Hijo Jesucristo. Así que voy a invitarte a que abras tu Biblia en Génesis capítulo 37, los versículos 19 y 20. Vamos a leer la palabra de Dios con todo amor. Dice, y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémosle y arrojémosle a uno de los pozos. Y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Esta historia es muy conocida en la Biblia y trae infinitas reflexiones para todas las áreas de nuestra vida. Trae conocimiento, trae sabiduría y también trae reflexión. Y hoy queremos reflexionar sobre los sueños. Nosotros, como seres humanos, hemos sido creados por Dios para recibir tanto natural como espiritualmente. Y Dios es nuestro proveedor. Él cubre, suple toda nuestra necesidad. Y Él también envía su mensaje. Envía su mensaje para que nosotros lo podamos entender, comprender, atesorarlo y hacerlo así, porque son instrucciones, son consejos. Y mucho de esas instrucciones y consejos vienen por sueños, cuando estamos durmiendo. Y cuán importante es saber discernir ese sueño, porque es un propósito de vida que Dios nos da. Es un camino, una disciplina, rectitud, reflexión para seguir caminando en rectitud y no desviarnos, como dice la palabra de Dios, a la derecha o a la izquierda. Entonces, hay que tomar en cuenta los sueños que estamos teniendo. Hay sueños que se sueñan y se van, pero hay sueños que son mensajes de Dios. José recibió, a los 17 años recibió ese sueño y fue albergado por su espíritu. Entonces lo creyó y así manifestó. Pero los demás, sus hermanos en este caso, no supieron ver la implicancia espiritual que había en ese sueño. Guiados los hermanos por su egoísmo, por su maldad, la maldad en el corazón, empezaron a odiar a José por el sueño. Los sueños hacían referencia a que él iba a tomar un cargo importante, un puesto importante, y que los demás se inclinarían ante él. Y entonces, en esos corazones malvados de sus hermanos, empezaron a odiar, a rechazar, a planificar maldad, hasta que llegó la oportunidad y lo enviaron al pozo.
Pero nosotros sabemos este pasaje bíblico donde José cumple con el plan. Pasa miles de dificultades, pero siempre había en el corazón de José cumplir el sueño de Dios. Sabía que el sueño que le había dado era bueno para él y bueno para toda su familia. Y entonces fue firme en caminar con fe en ese sueño. Y eso es lo que nosotros debemos hacer con convicción, con amor, con esperanza. Entonces, cuando tengamos un sueño, vamos a ver si es un sueño de Dios. Y decidamos cumplirlo. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando tenemos un sueño, primero, recíbelo si es de Dios. Recibe en tu corazón y alberga en tu corazón si es de Dios. Porque sabes, en el Antiguo Testamento Dios usó visiones, usó señales poderosas, también mediante sueños. Él reveló su plan. Dios, mediante los sueños también, reveló su plan. En el sueño también está el objetivo de promover su plan y las instrucciones para ponerla por obra. Y cuando alguien está desarrollando el plan de Dios, hay influencia y hay poder para que se realice. Se vencen todas dificultades, todas circunstancias malas, todo ataque para querer destruir el plan de Dios, pero Dios siempre va a respaldar con poder lo que se hace con amor, de acuerdo al plan de Dios. Qué maravilloso, ¿no? José fue uno de esos soñadores, uno de los intérpretes de sueños más famosos en la Biblia. Y muchas personas más también fueron soñadores. Abraham, Jacob, Daniel, David, y así muchas personas que recibieron el mensaje de Dios, el plan de Dios, lo atesoraron en su corazón y lo hicieron con amor, en obediencia a Dios, con respeto a Dios. Y esto es algo maravilloso cuando tenemos ese sueño en el corazón, el sueño de Dios. Y Dios nos va a mostrar con señales que solo vamos a poder entender con el Espíritu, con la llenura del Espíritu en cada uno de nosotros. Entonces, cuando uno cree el sueño y empieza a trabajar por ese sueño, los demás se van a poner, como dice, algo inquietos, no van a entender, y entonces a veces muestran odio, muestran motivos que no son buenos para que nosotros no podamos seguir en ese sueño. Sus hermanos de José no valoraron el sueño que tenía él, y movido por el odio, vendieron a José como esclavo. Las visiones que tenían sus hermanos de José era verlo muerto o verlo lejos de la familia. En el Nuevo Testamento también existen los sueños.
Y específicamente, nosotros podemos identificar mediante el mensaje de Jesús y el Espíritu Santo y los planes que hay en Cristo son para identificar y establecer siempre una iglesia victoriosa. Todos los sueños que podamos tener de Dios mediante Jesucristo es para establecer el reino de Dios aquí en la tierra, llevando el mensaje de Cristo, llevando la buena noticia de salvación en el amor, en el perdón de Dios mediante el sacrificio de Cristo. Y entonces, todo sueño que tiene un cristiano hoy en día es para mantener el cuerpo que es la iglesia cristiana, santa, vestida de blanco, sin manchas, sin arrugas, siempre esperando la venida de nuestro Señor Jesús. Y llevando el mensaje de salvación a todo el mundo. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso que en estos últimos tiempos nosotros podamos tener ese acceso libre al corazón de Dios. Podamos tener esa libertad de acercarnos confiadamente a nuestro Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y Él mismo nos hable, nos muestre su plan. El plan de Dios en estos últimos días es la paz, la reconciliación con Él, la salvación de nuestras almas. Qué poderoso, ¿verdad? Entonces, Dios siempre nos va a dar un sueño y nos va a dar a conocer cómo Él daba los sueños a sus profetas, a sus reyes, a las personas que confiaban en Él, y cada uno que hizo de acuerdo al plan de Dios obtuvo lo que Dios le prometió que debía tener. Y así la gloria y la honra es para Dios. Igual en nuestros días, sabemos que estamos pasando muchas circunstancias malas, violencia, muerte, desunión, guerras, enfermedades, hambre, pobreza. Pero aún en todas esas circunstancias, Dios nos sigue hablando. Prestemos atención a los sueños. Y si es el sueño de Dios, que va de acuerdo a su voluntad, a su amor, si es un plan perfecto, agradable, si ese plan trae paz a tu corazón, entonces recíbelo, es de Dios. Recibe ese sueño. Tengamos siempre en nuestra oración de pedir que haya paz. Antes que Cristo venga, dijo el Señor, enviaré a mi Hijo. Él les traerá paz, les traerá la salvación. Le llamarán Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, si tenemos un sueño y es el sueño de Dios, Dios está con nosotros y ese sueño se cumplirá. Bendito sea el Señor. Lo segundo, debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Una vez que soñamos y ese sueño lo reconocemos que es de Dios, lo recibimos, lo atesoramos en nuestro corazón. Y entonces ahora el segundo paso es dar
todo el poder al Espíritu Santo para que obre dentro nuestro, con todo poder y autoridad. Y seamos guiados por el Espíritu Santo. Antes de que nuestro Señor Jesús ascendiera al cielo, les dijo a sus discípulos que les enviaría a uno que nos va a enseñar, que nos va a guiar a todos los que creen en Él. En Hechos 1:5. También encontramos en Juan 14:25, 26. La promesa de nuestro Señor Jesús se cumplió. En Pentecostés, ¿verdad? Se cumplió en menos de 2 semanas después de su ascensión, cuando el Espíritu Santo vino con poder sobre los creyentes. Ahora, cuando una persona cree en Cristo, inmediatamente el Espíritu Santo se convierte en una parte permanente de su vida. Y lo podemos encontrar en Romanos 14 o en 1 Corintios 12:3. El Espíritu Santo tiene muchas funciones. Por ejemplo, el Espíritu Santo no solo reparte dones espirituales de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que también el Espíritu Santo tiene el poder de consuelo. Él consuela todo nuestro ser. Dicen las Escrituras que Él sana las heridas del corazón. Él dice, con aceite las unta y con vendas de amor las cubre hasta que cicatricen completamente. Y luego nos llena de su amor, de su paz, de su gozo, de su fe y de su esperanza. Ahí se cumple todo lo que es el consuelo, que nosotros entramos con un corazón humilde, en oración, a los pies de Cristo. Nuestro Señor Jesús nos acoge, nos consuela mediante su Espíritu Santo, sanando nuestras heridas, animando a nuestra alma, fortaleciendo nuestro espíritu. Esa también es la función de consuelo del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo nos enseña, nos hace entender. Hay palabras que no entendemos, quizás por el idioma, porque es hebreo, porque es griego, pero el Espíritu Santo es uno solo. Y Él nos hace entender, nos hace comprender, cualquiera que sea nuestro idioma. Qué maravilloso, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios, la Biblia, es el único libro que permanece siempre vigente durante todo el tiempo. Es eterno, nunca pasa de moda, siempre está actualizado. ¿Por qué? Porque dentro de la Biblia están las palabras vivas de Dios. Palabras de vida eterna. Qué maravilloso, ¿verdad? Otra función del Espíritu Santo es que permanece en nosotros como un sello de promesa en nuestros corazones hasta que el día que Jesús regrese. En Efesios 1:13 y Efesios 4:30 lo vemos esto. También el Espíritu Santo asume el papel de guía. Es como en una carretera nosotros vamos a ver las señales que regulan, las señales que restringen, las señales que informan.
Tanto hay en letreros, en toda la carretera, como también hay la calzada, la pista, la carretera, está llena de señales. ¿Para qué? Para ayudarnos a que nuestro viaje sea en el sentido correcto, tenga la dirección correcta, la velocidad correcta y el destino correcto. Qué maravilloso, ¿verdad? Y todo eso nos revela el Espíritu Santo. Todo eso nos hace ver. A 20 metros hay una curva a la izquierda. A 50 metros hay un pase peatonal. Y así el Espíritu Santo nos va guiando con esas señales de tránsito espiritual. Debemos, ya que somos conductores espirituales, o sea, estamos yendo por un plan de Dios, y el plan de Dios es espiritual, entonces estamos recorriendo ese camino espiritual. Y en el camino espiritual hay señales. Y nosotros debemos entender y aprender todas esas señales. Gracias al Espíritu Santo, para no desviarnos del camino. Bien. Entonces, también el Espíritu Santo dice que nos guía con las señales. Él nos va a revelar la verdad. ¡Qué maravilloso! Nos va a revelar siempre la verdad de Dios. La guía de un camino depende de que sigamos las señales que hay en el camino, y también depende de que en nuestro entendimiento esté la verdad. Entonces estaremos siendo esas personas que están conduciéndose en el plan de Dios. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo reconocer que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos discernir entre nuestros propios pensamientos y su guianza? Después de todo, el Espíritu Santo no habla con palabras audibles. Más bien, Él nos guía a través de nuestra propia conciencia. Lo encontramos en Romanos 9:1. Y otras maneras apacibles y sutiles. Qué maravilloso. Por eso debemos estar alertas, dice, alertas, atalayas, cuando el mensaje de Dios es dado. Una de las maneras más importantes para reconocer la guía del Espíritu Santo es estar familiarizado con la palabra. La Biblia es la fuente principal de la sabiduría acerca de cómo debemos vivir. En 2 de Timoteo 3:16 lo encontramos. Y los creyentes deben escudriñar, dice, las Escrituras mediante la lectura disciplinada. Y una vez que discernimos, meditamos en ellas, las podemos memorizar. Y si las memorizamos, podemos atesorarla en el corazón. Y del corazón mana la vida. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, dice Efesios 6:17. Y el Espíritu utilizará para hablarnos
encontramos en Juan 16, 12 al 14. Para revelarnos también la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y además, traer las escrituras específicas para nuestra mente. Y en los momentos que más necesitamos. Qué maravilloso. Qué maravillosa función que tiene el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, debemos estar llenos del Espíritu Santo, buscar la llenura del Espíritu Santo. Y solo podemos obtener la llenura del Espíritu Santo cuando estamos en comunión con Dios. Qué maravilloso. Y tercero, una vez que has recibido el sueño, te has dado cuenta que el sueño es de Dios, entonces le das toda la autoridad, todo el poder al Espíritu Santo para que te guíe. Eres guiado por el Espíritu Santo. El tercer paso es ahora poner en acción tu fe. Ahora es el momento. Así como José, lo echaron al pozo. Y Dios, y yo creo, no lo dice la Biblia, pero yo creo que Dios secó ese pozo. Y cayó en ese pozo y el pozo estaba seco. Figúrate. ¿Por qué? Porque José creyó el sueño que Dios le había dado y que era el plan del corazón de Dios. Y ahí en ese pozo es de que empezó el proceso de transformación interior de José. Para que tenga más sabiduría, para que tenga prudencia y para que siempre confíe en Dios. Y al confiar en Dios, estará viendo la maravilla que Dios hace en su vida. Y entonces José, dentro del pozo, creyó en Dios. Puso toda su confianza en Dios, porque sus hermanos ya lo habían aventado y lo estaban dando por muerto. Pero él puso su confianza en Dios en un pozo profundo. Y Dios lo sacó de ese pozo. Porque tenía que cumplirse el plan de vida que le había dado en sueños a José, sí o sí. Y Dios siempre va a respaldar ese sueño que tú vas a atesorar en tu corazón porque es de Dios. Y porque guiado por el Espíritu Santo, tú lo vas a poner con obra, con fe. José salió de ese pozo con fe, una fe más grande. Y entonces pudo soportar y pudo comportarse bien cuando fue vendido por esclavo. Gracias al favor, a la gracia de Dios, José fue visto por bien en Egipto. Y poco a poco fue escalando posición y autoridad sobre todos. Puso gracia en la gente que ni siquiera confía en Dios, pero veía su testimonio de vida porque era temeroso de Dios. Si estamos andando en el temor de Dios, en obediencia a Dios, nuestro testimonio es luz, hermanos y hermanas. Porque nuestro testimonio es luz, está basado en la palabra de Dios y estamos cumpliendo el sueño de Dios.
Es el sueño de Dios que pone en nuestro corazón y nosotros lo hacemos por fe. Y entonces eso también va dando ejemplo y va enseñando, va dando un testimonio a los demás para que crean. Con el testimonio de José, todos sus hermanos se salvaron, hasta su padre y todas sus familias. José perdonó a todos ellos y los trajo a toda su familia para que no murieran con la hambruna de ese tiempo. Y de ahí nace el pueblo de Israel. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Entonces, pon tu fe en acción. La fe es confianza y obediencia a la palabra de Dios, a pesar de las circunstancias y las consecuencias. Dios es revelado en las Escrituras como soberano, Señor y Rey sobre nuestras vidas. Por lo tanto, Él es quien dirige nuestros caminos hacia un buen propósito. La fe es creer, confiar y obedecer el mandato de Dios, puesto que el Rey y como Padre nuestro tiene cuidado de nosotros. La fe da testimonio al mundo del poder de Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Cuánto poder hay en la fe! El creyente comprometido con Dios es un instrumento de Dios para que el nombre de Dios sea glorificado a través de tu vida, de mi vida, de tu ministerio, de mi ministerio, de tu servicio, de mi servicio. Esos milagros portentosos se evidencian en vidas transformadas por su poder mediante la predicación de su palabra y la obra de regeneración en su Santo Espíritu. La fe evidencia el compromiso de servicio de excelencia que tiene el creyente en Dios. Por ejemplo, Abel ofreció un más excelente sacrificio, una ofrenda de amor, de gratitud y de alegría que Caín, que su hermano. ¿Y por qué fue? Por la fe. Por la fe. Abel confiaba más en Dios. No eran sus méritos de Abel la que podía tener excelentes corderos, ovejas, gordas, saludables, limpias, sanas. Y entonces en gratitud buscó lo mejor, lo primero. Y eso es lo que quiere Dios. Ver que nuestra fe siempre está basada en que nosotros vamos a brindar lo mejor, lo que tengamos de mayor calidad hacia los demás. Es el compromiso de servicio que tenemos. La fe es una fuerte convicción en el corazón del creyente. No es solamente fe para pedir cosas, sino también para dar lo mejor de nosotros para Dios. Si nosotros damos lo mejor para Dios, entonces una relación, damos lo mejor para Dios. Dios nos bendice y nosotros también podemos dar lo mejor y con excelencia a los demás. Qué maravilloso, ¿verdad? Y nuestro Padre se alegra cuando damos lo mejor a los demás, porque sabe que hemos entendido
que como Padre Él nos dio a su Hijo. Seamos como Abraham, dispuestos a dar todo lo mejor, por fe. La persona de fe no da espacio a la mediocridad en su vida. La persona de fe ha entendido que su mayor satisfacción en la vida es dar gloria a aquel que por su gracia le salvó. La fe testifica dónde el creyente tiene su mirada puesta. El creyente ha puesto su confianza en la palabra de Dios, que da testimonio al mundo del poder de Él y que ofrece un sacrificio de excelencia para su gloria. Pone de manifiesto dónde tiene puesta su mirada. La mirada del creyente no está en las cosas terrenales, sino en las cosas del cielo. Mira con anhelo hacia la ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Se sostiene de la misma manera que Moisés, como su parentela, hacia el lugar que Dios tiene preparado para él. Moisés, Abraham, siguieron la voluntad de Dios, el sueño de Dios. Abraham salió de su casa y de su parentela hacia el lugar que Dios tenía preparado para él. De lo cual Dios dice que no se avergüenza de llamarnos o de llamarse, dice, Dios de ellos. Él no se avergüenza de llamarse Dios de nosotros, porque nos ha preparado una ciudad. Hermanos y hermanas, aprendamos a discernir el sueño de Dios para nuestra vida. Aprendamos a tener esa cualidad de poder identificar el sueño de Dios. Un sueño donde te revela el propósito de Dios, donde te revela lo que Dios espera y lo que Dios hará con tu vida, con tu ministerio, con tu profesión, etc. Una vez que tengamos ese sueño, atesorémonos en el corazón. Seamos guiados por el Espíritu Santo y pongamos por obra, con fe, con amor, con alegría y con esperanza, ese sueño. Y se cumplirá, porque es un plan de Dios que ha establecido. Y demos gracias por eso. Y demos gracias por eso. Hoy quizás, por muchas cosas que está pasando en nuestros tiempos, cosas malas, estemos adormecidos en prestar atención a nuestros sueños. Estemos pasando por alto mensajes que Dios nos está dando por sueños. Consejos, sabiduría que nos está dando por sueño. Aprendamos a discernir ese sueño. Así que en este día vamos a orar a todo. Que todos pongamos nuestro corazón en el sueño de Dios y pidamos que el Señor nos dé el sueño, nos revele ese sueño y cumplamos ese sueño. Así que vamos a orar, amado Padre Celestial. En este día, Señor, quizás nuestro corazón se ha endurecido para no prestar atención, Señor,
que nos estás hablando mediante nuestros sueños. Y creemos que es un sueño cualquiera y no tomamos en cuenta. Y así quizás nuestro corazón está diciendo que no nos hablas, que no contestas nuestras oraciones, que no haces nada. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre Santo, por actuar de esa manera, movido por las circunstancias externas. Hoy miramos, nuestros ojos se ponen dentro de nuestro corazón. Y para animar, según tu palabra, para prestar atención al sueño que pones en nuestra vida. Amado Padre Celestial, sabemos que tú siempre hablas, Señor. De una y mil maneras hablas, Señor. Y a partir de hoy prestaremos atención a nuestros sueños, a tus mensajes y a tus señales poderosas que tienes para nuestra vida, Señor. Revélanos, Señor, tu plan. Revélanos, Señor, a promover ese plan. Ayúdanos, Señor. Y que todo lo que hagamos en el nombre de Jesús para cumplir tu plan, llénanos de poder, de cuidado, de protección, de provisión, Señor. Tú eres nuestra luz, luz que alumbra nuestro camino, pies a nuestras lumbreras, Señor. Estaremos atentos, Padre Santo, así como José, recordar todos los sueños, ser guiado por el Espíritu Santo y poner por obra ese plan que pones en nuestro corazón, Señor. Sabemos que todo tu plan es bueno, agradable y perfecto. Y nos rendimos a ti, Señor, porque tú eres nuestro poderoso Dios, el gran yo soy. Dios creador de todas las cosas, del universo y de todo lo que existe en este mundo. Y también eres el Padre de Jesucristo, y mediante nuestra fe en Cristo y su obra en la cruz, somos llamados hijos de Dios y tenemos el acceso directo hasta tu trono. Por eso te decimos, Señor, gracias. Gracias, Señor, por el sueño que nos has dado. Gracias, Señor, por el sueño que darás a los que todavía no han prestado atención a tu sueño. Gracias, Señor, por el sueño que das a cada uno de los integrantes de tu iglesia, la casa de Dios, palabras de vida eterna. Gracias, Señor, por dar el poder del amor, la fortaleza, el gozo para seguir, Señor, caminando en ese plan. Sé que habrá tribulaciones, habrá oposición, habrá sufrimiento, pero tú siempre estarás con nosotros, Señor, porque estamos caminando en tu plan y tú respaldas tu palabra con poder, Señor. Sabemos que llegaremos hacia la meta, que tu plan se cumplirá, Señor. Así que derrama tu bendición, Señor. Derrama tu amor, tu paz, tu poder, Señor, a todos tus hijos y tus hijas de la casa de Dios, para que sigan firmes, caminando, Señor, en tu plan, en tu propósito. Señor, limpia la iglesia, Señor, de toda mancha, de toda arruga, Señor. Perdona nuestros pecados, Padre Santo. Vístenos con esa vestidura blanca, Señor, y ayúdanos a mantener nuestra santificación, nuestra pureza de corazón, Señor, nuestra humildad de corazón, Padre Santo. Seguiremos caminando, siempre para darte toda la gloria y toda la honra, Señor, y que los demás vean y seas glorificado en tu Hijo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos y hermanas, amigos que quizás por primera vez me están viendo, les invito a que
Si no han recibido a Cristo Jesús en su corazón y han escuchado la palabra, que el Señor tiene buenos planes y que esos planes también nos revela por sueños. Y si tú crees y quieres cambiar tu vida, haz conmigo esta oración. Amado Padre Celestial, hoy día he escuchado tu palabra, la he creído y sé que Jesucristo es tu Hijo, que murió en la cruz, cargó todos nuestros pecados y nos perdonó y nos limpió. Resucitó al tercer día y nos da el Espíritu Santo y podemos tener una nueva vida. Jesús, Hijo de Dios, entra en mi vida. Sé mi Señor y mi Salvador. Empieza en mí esa transformación. Quiero seguirte, Señor. Ora así, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amigo, si has hecho esta oración, ten por seguridad de que Dios te ha oído y ahora eres parte de la familia de Dios. Así que prepárate, Dios te dará el sueño que debes cumplir. Así que bendiciones, un abrazo.